Buenos días, compañeros. Buenas tardes. Mi nombre es Verónica. Vamos a dar inicio con el tema solo por hoy con la compañera Helen. Adelante, Helen. Hola, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Helen, un miembro más beneficiado del programa y solo por hoy, por la gracia de un poder superior, pues tomando mi oportunidad. Y eso me gusta mucho cómo valorar y darme cuenta que así empezó de alguna manera el hecho de cultivar, pertenecer a un grupo de recuperación. Y me decía solo por hoy voy a ir a mi junta y solo por hoy voy a participar y solo por hoy. Y el solo por hoy para mí fue como el empiezo para que yo pudiera quedarme y para que yo pudiera vivir una experiencia que ha transformado mi vida y que nunca me imaginé que después de tanto tiempo sigue siendo una herramienta maravillosa el solo por hoy. El solo por hoy para mí ha dado la fuerza, la fortaleza para afrontar situaciones o experiencias, ¿verdad? Casi de cualquier dificultad dramática o desafiante. Este solo por hoy yo me enamoré cuando alguna vez lo escuché desglosar todo el significado que tiene y el contenido. Y que además de eso puedo usar poquito a poco los lemas en mi solo por hoy, de los que me hablan, ¿verdad? De tomarlo con calma. El poco a poco se llega lejos. Él vive y deja vivir. Piensa, piensa, piensa. Y solo por la gracia de Dios. Son lemas para mí fundamentales como si hubieran sido Gerber, porque es como reconocer, ¿verdad?, que estoy entrando a un mundo nuevo y que soy un bebé. Y es un Gerber para mí porque me está preparando para después la carne. Pero esos lemas y usando el solo por hoy me dieron la pauta para estar provocando y cultivando la esperanza de que nada es para siempre y de que un día me iba a poder sentir como algunos de mis compañeros compartían su alegría de vivir, que podían reírse de su pasado, esa fe que me traía constantemente a ponerle acción a la literatura. Solo por hoy voy a leer mi paginita del día, alguna literatura del programa. Aunque todavía no pasaba lo que yo quería, por fe y empleando esta frase de solo por hoy, fue pasando el milagro en mí. En esos momentos de miedo, encontrar el valor, porque sentía y empezaba a conectar que solamente era por ese instante, por ese día, tener ese valor de hablar de mi verdad. ¿Y por qué digo de mi verdad? Porque toda mi vida me la pasé mintiendo, creando situaciones, justificación, culpando, enjuiciando, castigando, pero de alguna manera esto me mantenía en la mentira, dando explicaciones todo el tiempo, explicaciones que no me pedían, pero que de alguna manera me convencían de que yo no estaba tan mal o que estaba súper mal y que por eso yo nunca iba a poder. Escuché alguna vez que me hizo mucho clic. Cuando dejo de mentir, empieza mi recuperación. Y si en esos momentos me empujo a soltar lo que realmente siento
en ese momento lo que realmente pasó y cómo yo reacciono con lo que me pasa, empieza a haber una liberación. Y se encuentra mucho, se necesita ese valor para poder hablar de mí, dejar de hablar de los demás y empezarlo a enfocar en mí, porque una vez que yo empiezo a vivir ese triángulo de detecta, acepta y corrige, de alguna manera, en ese momento, en este día, me estoy haciendo responsable. Aunque tenga miedo, empiezo a despertar poquito a poco esa tolerancia que se va convirtiendo en paciencia conmigo misma. Y una vez que logro hacerlo conmigo misma, porque voy conociendo que es un cultivo, que es una transición, me da la pauta para que yo también pueda tener la paciencia con los demás, paciencia con mis compañeros, paciencia con mi familia y con todo mi entorno. Es una palabra que inclusive viene dentro del primer defecto de carácter, que es el segundo defecto de carácter, que es la ira, y su antídoto es la paciencia. Y cuando yo me doy cuenta que solamente soy mi oportunidad, que este programa es de acción, el solo por hoy me meto en servicio, me meto en unidad y me meto en recuperación. O sea, me doy cuenta cómo voy en el camino de una manera más segura y además de eso me siento como menos abrumada, porque no pienso que me voy a quedar los 40 años que algunos compañeros ya tienen dentro del programa o 50 y que yo apenas tengo una semana, 2 semanas, algunos meses. Se pierde esa percepción de competencia. Por eso este programa tan maravilloso, con este diseño, ¿verdad? Que solo es por estas 24 horas. Y eso me da como la pauta para sentir la paz con la conciencia de que no hay la felicidad al final del camino, sino que la felicidad está dentro de este camino y que tengo hoy para caminarlo, para practicarlo, para ponerme en acción. Se empieza a despertar una determinación con convicción de que ya no lo hago por nadie. Me doy cuenta que lo estoy haciendo por mí y para mí. Porque lo que me trajo al programa fue esa mente chango, esa mente que todo el tiempo se la pasaba en el pasado y lanzándose al futuro. Y todavía fuera un pasado así como donde me siento triunfadora, donde puedo reconocer los logros, donde tengo buenos recuerdos, que sí los hubo y sí los hay, pero mi mente chango se iba constantemente al pasado de tragedia, de limitaciones, de desafíos, y obviamente se conectaba con mi tristeza, con mi miedo, odio, angustia. Y esa parte donde me voy a un futuro que a todos les va bien, pero a mí no me va a ir bien porque a mí todo el tiempo me sale mal o a mí no me va a tocar. Nunca lo voy a lograr. Esas palabras y esa vocecita
que me decía, tú no lo vas a lograr, tú no te lo mereces y por consiguiente, tú no vas a llegar. Y ya inclusive en el programa, ¿no? ¿Cuántas veces conecté cuando la gente decía que era muy difícil? Pero yo decía, es difícil y además yo nunca lo voy a lograr. O sea, yéndome a un futuro incierto, pero con completa suposición de temor. Y todo esto provoca una mente neurótica porque hay demasiado desorden dentro de mi mente y unas emociones que no tienen por qué estar ahí, pero que yo las estoy provocando por lo que estoy pensando. Y obviamente se conecta con mi manera de expresar, quejándome todo el tiempo y teniendo a un Dios que no conozco, que no siento, que no creo y le echo la culpa. Porque está anclado de mi pasado y en mi futuro obviamente él no está porque ni siquiera lo merezco y estoy muy lejos de él. Cuando yo empiezo a sentar esa determinación que constantemente me mantenga en el programa con mente abierta y no con la boca abierta, no sé cómo pasa, pero empiezo a crear realmente que existe la posibilidad en mí para tener el concepto de un poder superior amoroso que se manifiesta en la conciencia y puedo llegar a sentir que solo por la gracia de Dios yo estoy en puerto seguro, que es en el programa y que es un día a la vez. Si me doy cuenta, todas las fraternidades, Neuróticos Anónimos, Al-Anon, AA, por decir algunas, tienen su librito de reflexiones diarias del solo por hoy. Y en todas me regala una experiencia de cómo le están haciendo, usando las herramientas del programa. Y la invitación y el enfoque es por día, porque hasta tienen 31 de mayo, digo 30 de mayo, 16 de septiembre, o sea, cualquier día del año está enfocado en esa reflexión. Cuando yo me mantengo en ese lema de solo por hoy, me es más fácil seguir, aunque sea una palabra que yo pueda así como conectar, que me llame la atención o que ya tenga la sugerencia de ponerme a trabajar como la paciencia, me da la pauta. O como la palabra responsabilidad, me da la pauta. Porque no me enfoca en que nunca he sido responsable, no me enfoca en que jamás he sido capaz de ser una persona paciente, prudente. Me está invitando a que hoy lo practique, solo hoy. Que está bien mi pasado como está, como se quedó, que mañana no lo tengo, pero que hoy tengo la oportunidad. Entonces me doy cuenta cómo va ese cultivo, cómo se está provocando estas palabras de recuperación y que además se empieza a abrir esa puerta que como neurótica, codependiente y todas las etiquetas que ponga, hubo un patrón conductual donde jamás me sentí
yo, donde no hubo permisos para sentir, que viví con esa armadura oxidada, con esas lágrimas que no salieron y que se convirtieron en un veneno en mi alma y que me llevó a somatizaciones, a desconectarme con los demás. Porque no nada más se trata de estar en el drama y llorar y cosas así que en sus momentos es muy válido e importante permitirme ser vulnerable, porque es parte de la recuperación, ¿eh? Dejarme sentir, darle ese respeto que se necesita a lo que yo siento, sino también el permitirme expresar y dar ese amor que también tengo. Porque y encontré dentro de mi trayectoria que el odio solamente es amor fermentado. ¿Y por qué digo odio igual a amor fermentado? Por la razón de que no me dejé expresar. Me daba tanto miedo dar ese amor que yo tenía porque sentía que no me lo iban a reconocer, que lo iban a rechazar, que iban a terminar abandonándome, que me iban a calificar como tonta, débil. Y cuando tengo la oportunidad de decirme, solo por este instante, por este momento, por hoy, puedo expresarle de manera libre y abierta a la persona que yo elijo lo que yo realmente necesito y quiero decirle. Y voy conquistando mis temores y voy conquistando esa desesperanza, esa desconexión, sin darme cuenta. Cuando puedo hablar de mi verdad y dejo de mentir, me voy volviendo una persona con resiliencia, porque tengo la capacidad de levantarme más rápidamente de lo que me aconteció, de lo que me dolió. Eso es la resiliencia. Cuando yo uso este programa para decir cómo me siento en mi diario vivir, lo que me está pasando, es como que me voy refrescando y me voy poniendo el antídoto que yo necesito para vivir la experiencia y poderme levantar más rápido, con una sabiduría de la que me habla el programa, que es la experiencia reflexionada, cómo se hacen las cosas o cómo no, porque me está manteniendo en el presente. Cuando yo empleo la palabra solo por hoy, también me está invitando a ser una persona con disciplina, más eficaz y efectiva, porque no estoy pensando que lo voy a hacer para toda la vida. Me permite dar mi extraordinario. Y todo estas palabras como contenido que para mí son claves, está transformándome para que yo pueda vivir dentro de mi recuperación cuando entro en el paso sexto y séptimo para pulir mis virtudes. Como le llamamos aquí, ¿verdad? Trabajar con el defecto. Yo no trabajo con el defecto, yo trabajo con la virtud. El día de ahora lo veo así. Y para mí ha sido muy efectivo porque mi atención está puesta en cómo yo hoy, no mañana, hoy, estoy trabajando con la humildad y el significado, ¿no? Y para mí su significado, yo se los he compartido, es sinceridad, honestidad y obediencia. Hoy, esa paciencia,
la castidad, el servicio, la admiración, generosidad, diligencia, ujú, ser objetiva, la moderación y la templanza. Estos son las 7 virtudes de cada defecto. Y sin darme cuenta, el día de hoy, el hecho de practicar enfocada cualquiera de estas virtudes me están preparando para que yo pueda vivir realmente con lo que le conocemos ahora, ¿verdad? Y bueno, ya estaba escrito, pero ahora lo tengo yo más claro, la madurez emocional para poder entrar en ese 8º y 9º paso, el solo por hoy, porque me estoy haciendo responsable. Entonces empiezan a haber brotes para que se vaya disminuyendo esa mente chango, que tenga esa capacidad, que estoy cultivando mi vínculo conmigo misma en el presente, llevándome a ese 11º paso, meditación y oración. Porque no nada más es estar ahí pidiéndole a Dios o tener, como decía hace rato, a Dios en la boca, pero con el miedo en mi vida presente, y el miedo es la ausencia de Dios, sino cómo me hablo yo a mí, estoy orando. Y de alguna manera estoy sintiendo más que hablando la presencia de algo superior, la manifestación de esa oración del 3er paso, donde me dice, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El que yo conozco, el que yo concibo. Que viva bien, para eso me trajo a un programa y para eso me da cada día, para dejar de sufrir, para conectar con la última promesa o resultado de un 12º paso que me habla la alegría de vivir. Y la alegría de vivir es algo que yo, híjoles, cuando lo observo y veo el significado que tiene para mí, es la oportunidad de conectar con una emoción básica que me da la vitalidad para que yo pueda realmente tener esa fortaleza y esa fuerza de afrontar momentos difíciles, cuales sean, pero también para poder disfrutar, compañeros. Cuando yo me doy cuenta que esto no se trata solamente de estar hablando de mis carencias, de mi sufrimiento, de mi historia pichurrienta, la mía, sino también importantísimo tener esa fortaleza para poder reconocer y valorar con gozo lo que sí hay, porque hay mucho. Imagínate, antes se necesitaba llegar a los grupos en camiones, metros, peceros, tener para la gasolina, cuidar tu carro, babysitter. O sea, era un rollo, en mi caso personal, para poder llegar a una sala de recuperación, y ahora por Zoom, por línea, en mi casa, bien cómoda. Y se recibe el mismo beneficio, ¿eh? Yo no pensaba que funcionaba por línea, pero claro que sí funciona. De hecho, te puedo decir que en el tiempo donde empecé a recuperarme y dejé de mentir, fue cuando empecé a conectarme en los grupos en línea. Porque yo iba a los grupos pensando que iba a tener el futuro en mis manos y lo daba por hacer así seguro, que después se dejaba para después un 4º paso, dejaba para después una lectura, dejaba para después una reparación de daños.
Dejaba para después una conexión con ese poder superior. Interesarme cuál es su voluntad, qué significa eso para mí. Tengo un tiempo diciendo en mi caso personal, que se haga tu voluntad y que yo tenga el valor para cumplirla. Tener ese valor para cumplir la voluntad de Dios es salir del sufrimiento cuando hay experiencias de dolor, que tenga la capacidad, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Para qué está en mi vida? Y que dé ese paso al crecer. Y que se den oportunidades en mi diario vivir, pero es hoy. Que cada vez que yo llego a una reunión, sea presencial o por línea, estoy a lo que estoy. Lo más importante, hacer la voluntad del jefe es dejar de sufrir. ¿Y qué yo necesito para dejar de sufrir? Meterme al programa hoy. Con las virtudes que voy puliendo, que voy creciendo y cultivando para estar preparada e integrarlas en mi vida a través de la comprensión. Por eso yo me he dado a la tarea qué significa cada virtud. En mi caso personal, me he aplicado mucho a enfocar dos, la paciencia y la humildad, porque los defectos han sido la soberbia y la ira. Pero una vez que voy corrigiendo estos, me doy cuenta cómo los otros se ven afectados de manera colateral y me está formando para ser una persona con responsabilidad en su momento. Dejo de ser víctima para ser una persona responsable, porque donde hay responsabilidad ya no hay víctimas. ¿Sí? Estoy aplicando la reflexión de mi experiencia. Lo estoy aprovechando. Empiezo a vencer no a nadie, porque ya no se trata de estarme peleando con todos y contra todo, sino empiezo yo a conquistar o a vencer esa fuerza negativa del ego, el ego mal educado, donde me limita y me desconecta con los demás. Yo he tenido experiencias donde he llegado con la disposición de conectar solo por esa junta, solo por ese instante, solo por hoy, para no crear conflicto y hacer propuestas, peticiones, pero al final dejar que se manifieste una segunda tradición donde un poder superior está en la conciencia. Y eso me une, porque el programa al final, la recuperación, suma y multiplica. La enfermedad siempre en la mente chango y justificando y culpando y enjuiciando, me va a separar y me va a dividir y a nadie le importa realmente. He estado en muchos grupos que la verdad están hasta mejor sin mí. La que se lo pierde soy yo y ha sido por mis malas percepciones, digo malas porque han sido negativas, no asertivas porque es como me siento yo después. El programa es para que yo me una a mí y a los demás. Se divide desde este enfoque en tres fases. Los primeros tres pasos son para que yo pueda asentar y darme cuenta de dónde vengo, empezar a crear la posibilidad de Dios y yo. Del cuarto al noveno paso se trata de mí, donde yo estoy trabajando conmigo día con día y solo por hoy.
para que yo escriba de mí, pueda detectar en mí dónde voy a pulir mis virtudes y además empezar a hacer reparaciones conmigo misma y con los demás. Y la siguiente etapa ya es con los demás, yo con los demás, que son el resto de los pasos. Así de simple, así de simple. Pero no lo puedo estar dejando hasta que sea perfecto, hasta que yo diga, pues ahora sí le voy a entrar porque ya tengo la mejor madrina, el mejor padrino del mundo, el grupo está como yo quiero, dicen lo que yo quiero, hacen lo que yo quiero, me adivinan. Vino Dios y me tocó y ya estoy convertida en otra persona. Es un cultivo a diario y tengo estas herramientas maravillosas que llevan un proceso para mí, Gerber del alma, luego Carnita, para que después pueda tener el disfrute de esos músculos que me llevan en ese camino donde nunca termina hasta que yo dejo este cuerpo. Pero sí hay una diferencia, ¿cómo llego? Llego con la lengua de fuera, toda tilica, con un montón de dolores emocionales, con mucho ruido mental, con enfermedades, sola, excluida. O llego acompañada, sintiéndome parte, con una vida que sí amo, con la responsabilidad de que yo me hice cargo de lo que yo provoqué, de lo que no fui capaz, pero que ahora soy capaz y que puedo sentirme completa. Y ahí hay efectividad, ¿sí? Ahí empieza a ese gozo, en mi caso personal, donde ya no necesito mentir para que me quieran. Ya no necesito esa parte de andar de metiche, arreglavidas, para sentirme viva, porque yo tengo una, y es hoy. Tengo estas 24 horas para mí, para compartir y dar amor, aprovechando despierta con todas mis oportunidades, pero también para tener esa capacidad de recibir, porque alguien que tiene una baja valoración, una baja autoestima, con esa enfermedad que nos encanta decir neurótica, codependiente, y si tienes adicciones también, empieza esa parte de no saber recibir. Una persona que solamente da y no sabe recibir, ¿de qué amor estoy hablando? Yo he experimentado esa oportunidad de poder recibir cariño, atención, compañía de personas y se siente tan bonito. Es algo nuevo para mí, que están porque lo eligen igual que yo, no porque tienen que. Ujú. Y de alguna manera hay congruencia porque estoy haciendo todo lo que me toca hoy, porque no sé si hoy me voy a ir, porque nadie sabe cuándo se va a ir, nadie. Inclusive aunque haya un diagnóstico, no es una sentencia. Hay personas que con enfermedades terminales llegan a recuperarse físicamente porque hubo una recuperación mental y emocional y empezó a activarse sus células para poner todo su cuerpo en orden y armonía. Fíjate qué padre. Y decían que se iba a morir en un año y duran 10.
pero cambiaron completamente el día al día, su manera de comer, su manera de comportarse, sus hábitos, o sea, todo un programa a seguir que nos dice, ¿verdad? En ese solo por hoy, me espantaría si pensara que lo fuera a hacer toda mi vida. Por eso este programa para mí es el solo por hoy, es para siempre, solo es hoy. Y si me agarra ya y llega mi tiempo y me voy contenta porque encontré el significado de mi vida. De esa felicidad que no es la que me dijeron en la religión, en la educación, en lo social. La felicidad de la que habla el programa, de poder tener una serenidad sostenida. Y la mayoría de la gente es tan feliz como se lo propone, porque cuando llego a aceptar que soy y que nada es para siempre, que todo pasa y pasa por algo cuando pasa, poder tener esa capacidad de entrar en la aceptación, porque es un desarrollo, no es nada más una palabra, la palabra aceptación sí me da la pauta para poder ser tan feliz como puedo con lo que hay, porque ya me tocó, esto es lo que hay. Pero yo sí puedo cambiar muchísimo lo que yo siento con lo que hay y lo que yo elijo hacer con lo que me tocó. Hay una frase que me encanta y se las comparto que dice, improvisa, adáptate y salta, solo por hoy. Y es una manera de que se me hace así como esa frase, ¿no? Que el maestro se hace maestro a través de la repetición. Y este programa es repetitivo, pareciera, ¿verdad? Porque hay una autonomía, hay días de sesión, se lee la mismo que ya está escrito desde hace 90 años, en otros programas 60 años. Es lo mismo, pero la experiencia es diferente porque lleva tu huella digital y va en tu propio tiempo. Tengo más de 30 años conociendo el programa y te voy a decir que tengo aproximadamente 8 años comprometida a integrar el programa. Y no tengo prisa, porque ya dejé de estar en competencia. Entonces, el tiempo no es sinónimo de recuperación. El día a día es el sinónimo de mi recuperación. Y eh, lema, esta frase se me hace una cosa tan espiritual porque me da la oportunidad de ser una persona flexible. La flexibilidad es el contenido de realmente ser una persona espiritual. Y fíjate, es lo contrario a una persona rígida, exigente, insatisfecha, descontenta y desconsiderada. El antídoto, la flexibilidad, porque me abre también a darme la oportunidad de aprender, a la oportunidad de poder seguir reconociendo de manera más honesta y sincera que no siempre soy asertiva, que hay momentos en mi vida donde todavía están esas emociones insanas, pero que ya no se quedan por tanto tiempo, pero sí las hay, que también reacciono, que también la gente a veces me cae gorda, no todos como antes eran 100%, pues ahora es mucho menos, pero todavía me enojo, todavía me doy cuenta de que hay apegos.
y que me duelen, pero también reconozco que duran menos tiempo y que voy creando la capacidad en mi campo de oportunidades para aplicarlo solo por hoy de lo que me necesito desprender, de recibir, de dar en estas 24 horas. Usando ese regalo de la alegría, porque la alegría yo la provoco, compañeros. Una persona con depresiones crónicas, etcétera, etcétera, yo necesité elegir hacer un día a la vez, provocar risa, viendo programas o películas que me dieran mucha risa, conectando con gente que me provocara la risa, viéndome al espejo y estirándome los cachetes para que la risa se me hiciera, se me dibujara. Y lo hice por algún tiempo, pero lo hacía solo por hoy. Vivir todo el proceso de sentirme ridícula, vivir esa resistencia, ese dolor, de encontrar cuando se me borró la sonrisa, porque yo no nací así. En vez de, o sea, usar mi tiempo de manera objetiva para estar donde yo quiero, porque como les decía, si me tengo que ir hoy porque ya se me acabó mi tiempo, puedo decir que yo sí estoy eligiendo cómo me voy a ir. No sé cuándo, pero cómo sí. Imagínate, libre, al menos poquito. No me siento como la chava del Titanic con los brazos abiertos y que me está dando el aire de la Rosa de Guadalupe. No, pero hay mucha más libertad que no conocía y que ahora estoy experimentando. Porque estar donde no quiero, cuando no quiero, diciendo lo que no quiero, escuchando lo que no quiero y sintiéndome como no quiero, y si supiera que nomás tengo hoy, seguramente no lo haría. Si me dijeran solamente tienes hoy, Helen, ¿qué harías? Estaría donde quiero, con quien sí quiero, con las personas más importantes, y si no están disponibles, conmigo misma, con gratitud probablemente de muchas cosas que agradezco, pero que cuando ya sientes que el avión se va a caer, empiezan a venir las más importantes. Conectarme con la tranquilidad. Y es un cultivo, ¿eh? No nada más son palabrerías. Es un cultivo del día al día, pero es como un vaso. Se va llenando en gotita y una piedra, por grande que sea y robusta, con una gotita y con otra gotita y con el tiempo, rompe la piedra, la perfora. Y nosotros somos así, a través del programa, porque todos los días yo voy por mi gotita. Algunos le llaman por su medicina, yo también, para que yo tenga esa capacidad de darle vida a este lema de solo por hoy y por consecuencia estar viviendo los demás que me dan la pauta como Gerber, como refrescándome para vivir y dejar vivir. Y esto me está llevando a tener la conciencia de la sabiduría de la muerte, usando mis herramientas no para construir mi ataúd, sino para construir y meterle el mejor material a mi última casa, que es a mi interior. Porque ahí es donde me voy a quedar. Realmente, ¿eh? O sea, cada quien sus creencias. Pero qué padre es que a lo mejor no fui una santa, no fui una religiosa, no fui una nominada para la paz mundial, pero puedo hablar de paz en mí y sin convencer a nadie, con ese poder que te da la inteligencia emocional, que es un proceso
yo a veces lo comparto con mis compañeros, es hacerme preguntas inteligentes. En este momento, solo por hoy puedo, quiero, elijo y decido, ¿sí? Y todo eso me está quitando de los pilares del ego, de los que estaba mencionando al principio. Me está llevando a estar integrando con comprensión y propósito, enfoque, el gozo, la alegría, la unidad, el orden, la armonía, a nivel mental, emocional y físico. Realmente estoy viviendo la voluntad de Dios, que como base tiene el respeto y que es solo hoy, respeto a mí misma, respeto a los demás y respeto a todo lo demás que está en mi entorno, porque el respeto es la base que acompaña a un amor sostenido por largo tiempo. La cura inmediata, lo dice la literatura de Neuróticos Anónimos, es el amor, pero no es el amor romántico, ese enamoramiento donde pasan 3 meses y después ya te empiezo a ver todo lo malo, todo lo que falta, todo lo que no hay, etcétera, etcétera, sino ese amor sostenido donde estamos millones de personas con un propósito e intención en común, donde hay unidad, orden y armonía, que yo lo empiezo a practicar con ustedes acompañada porque ya no estoy sola y además siento que soy parte de la solución, porque soy hoy la solución. Para eso estoy haciendo mis inversiones en las salas de recuperación, no para recuperar a nadie, para recuperarme a mí, porque la perdida fui yo, la que perdió su tranquilidad, la que perdió la alegría de vivir, la que perdió la serenidad, la familia, la dignidad, el respeto, todo eso aquí se recupera un día a la vez. A mí, estoy creando mi vínculo a través de la práctica de los 12 pasos, donde en el primero es la victoria, el segundo es la esperanza, el tercero es la fe, que es una energía encaminada porque se da día a día a mi sanación. En el cuarto, en el valor y la valentía y el coraje para dejar de sufrir, estar cansada y le voy a poner mi verdad. En el quinto, la confianza, donde me libero con conciencia, dándome cuenta de que de mi historia y todo su contenido, ¿sí? En el sexto, la disposición y la buena voluntad. En el séptimo, el desarrollo y la transformación, porque ahí ya empiezo a aplicar, a pulir. En el noveno, ya viene el cambio de actitud ante la vida y con los demás para liberarme, no para liberar a los demás, o que ellos tienen el poder de liberarme, es para liberarme yo. Y en el décimo, para permanecer en el solo por hoy, en el aquí y en el ahora, en observación, de aprendizaje, de corrección, qué es lo mejor para mí, para los demás, en armonía con todo el mundo. ¿Sí? Y en el onceavo, que me habla de la meditación y la oración, realmente empiezo a experimentar el cultivo de una contemplación, donde hay un vínculo, donde realmente le doy vida y me estoy preparando con la unidad para vivir una primera tradición, que es uno de los 36 principios del programa, el más espiritual, la unidad. Y entonces, en el doceavo, que es la alegría de vivir, realmente puedo sentirme en gozo, con resiliencia, porque no se me olvida el pasado. El pasado no desaparece, pero sí se puede sanar. Y eso me está llevando a vivir realmente una empatía con los demás,
donde estoy en comprensión, respeto, en libertad y en atracción como si yo fuera un imán. Y solo por hoy. Y realmente puedo vivir una tercera tradición donde todos somos, todos cabemos. La mayoría de la gente es neurótica. Ahorita estaba escuchando su enunciado. Está enfocado en neurosis. ¿Y qué es neurosis? Mente desacomodada, desordenada, emociones exageradas, codependencia, relaciones no sanas, disfuncionales. Pero la raíz es la misma para alcohólicos, para no alcohólicos, etcétera. Neurosis y codependencia. Y el hacer eso es tu adicción. La raíz son las heridas, les guste o no. Hacerlo consciente, no para victimizarme. Ah, yo tengo las 5 heridas. No, qué bueno que ahora lo sé, porque cada herida tiene su antídoto. Cada defecto, yo tengo los 7. Para cada defecto hay un antídoto para pasarlo y transformarlo a virtud. Conozco mi temperamento, sí, es un temperamento alto, más alto que bajo. Lo puedo pulir. Es para conocerme a mí, porque las raíces de mi árbol son las mismas. Y por los frutos me conoceráis, dice por ahí, ¿verdad? El maestro. ¿Cuáles son mis frutos? Por eso es siembra, es de limpiar la tierra, es construir, es usar las herramientas para poder desmantelar todo lo que no me sirve, nunca me sirvió, lo reconozco y hay que sacarlo. Y termino con esto porque ya se está acabando el tiempo. El otro día quería compartirles algo que, pues a mí me gustó mucho llevarlo porque tengo una mente muy chocolatera, ¿no? Y me gusta mucho aprender a través también de metáforas. Esta es una metáfora de una persona que trabajó muchos años en una área de construcción para una compañía y ya llevaba su tiempo para retirarse, ya estaba viejo, cansado, ya tenía suficiente para poderse ir. Y le avisa al dueño y le dice, ¿sabes qué? Un empleado de confianza muy bueno en su área. Y le dice, ya me voy a retirar o ya, pues nada más le quiero avisar para que busque a alguien más, bla, 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 bla. Y le dice el dueño, lo único que te pido, me da mucho gusto que te retires, que gracias por tanto que diste a la empresa y todo, ¿no? Pero quiero que hagas una cosa más para mí. Por favor, necesito que construyas esta casa. Una casa que me urge que la termines y solamente tú por tu experiencia y yo te tengo tanta confianza, quiero que tú la hagas. Y el señor así como refunfuneando le dice, bueno, pero ya es la última, ¿eh? Ya no voy a trabajar, ya tengo planes. Dice, sí, sí, te lo prometo, esta es la última y te doy tu liquidación y muchas gracias. Dice, no te preocupes por el presupuesto, por el material, no importa lo que gastes en esa casa y quiero que la hagas como tú quieras con toda tu experiencia de estos 30 años. Y pues hazlo como tú puedas, tómate el tiempo que puedas, pero hazla. Y ya, y te voy a decir algo padrísimo, que es normal, humanos, al fin y al cabo mortales. Pues ya la hizo a regañadientes, le metió material del que encontró barato, del que ya había sobrado de otras obras, etcétera, etcétera. La hizo no tan grande,
cómoda, pero no tan grande, no le echó tantas ganas, ¿no? Ya lo que quería era terminar, se la aventó rápido, así todo al ahí se va, total, ya me voy, y me dijo que no me preocupara, que tenía carta abierta, pero la casa no se va a caer, se va a sostener y pues no se va a dar cuenta del material que le metí al final. Con los acabados todo se ve bonito, ¿no? Sepulcros blanqueados, cuando nada más hago las cosas por encimita. Y ya no termina bien rápido el proyecto y le dice, señor, ya terminé, ahora sí, con esto me despido, muchas gracias. Y le dice el dueño, no, al contrario, gracias a ti, de verdad aprecio tanto todo lo que nos diste en la compañía y blu, blu, blu y bla, bla, bla. Y saca las llaves de la casa y le dice, mira, esta casa que acabas de hacer es tu casa, es mi regalo de despedida por haber dadonos tanto en esta empresa. Disfrútala. Imagínate cómo se quedó el señor, ¿no? Para mí, ¿cuál es la enseñanza de esto? Es lo mismo, el programa es para que diseñe yo mi casa. Tiene desde Gerber hasta carne, ensaladas y cócteles, postres. Esa convivencia que se da en los programas que no te puedo describir cuando estás en una convención y cierran con la oración de la serenidad y alguna canción prendiendo los encendedores. Lo tienes que vivir. Nunca he experimentado cosas con tanta energía que me da esa esperanza, esa alegría, esa gratitud que se convierte tan atractivo que no se necesita promocionar, pero todos lo quieren, que es mi postre del alma. Y lo dice el 11º capítulo de Alcohólicos Anónimos de su libro grande. Esperemos que nos encontremos al final del camino, en este camino espiritual. Este programa, esos 12 pasos son herramientas. Esos lemas son los tornillos que van apretando. Esas bases del amor del que acabo de mencionar. Esos pilares de tener relaciones asertivas, porque solo hoy están formando mi hogar, mi interior. Y esas bases, esos pilares, esos cimientos que me permiten saborear mi recuperación acompañada es comunicación asertiva, respeto, admiración y detalles conmigo y con los demás. Conciencia. Conciencia ganada, conciencia no perdida, compañeros. Y este programa es de conciencia, porque si hago consciente que solo soy y me aseguro de hacerlo lo mejor que pueda desde mi perspectiva nueva de la vida, no tendré miedo. Pensaré en ustedes, en mis nuevas amistades, que no están conflictuando mi vida, al contrario, me están acompañando para hacer una solución. ¿Sí? Y además estoy encontrando hoy un nuevo modo de vivir, por la gracia de Dios. Estamos a 1 minuto de esta hora y yo quiero agradecer que este tipo de servicios me permite nuevamente observar y mirar y valorar el regalo de ese poder superior, donde realmente Él puede, yo haciendo su voluntad, liberarme de mis dificultades y que la victoria sobre estas dificultades son el testimonio para aquellos a quienes yo ayudo
pero que es manifestación de su poder en cada reunión. Con cada persona que extienda su mano pidiendo ayuda, la mano del jefe está ahí, la mano del programa, porque eso es como él quiere que yo viva, haciendo su voluntad, con mis herramientas, con mis tornillos, con la buena voluntad, pero también con la responsabilidad. Muchísimas gracias por permitirme compartir y estamos a tiempo, wow. Te vas entrenando, ¿eh? Y la mente es maravillosa. Muchísimas Gracias. gracias, gracias a ti.